Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Es para nosotros sencillamente un privilegio, como siempre lo decimos, ofrecer una mirada adicional al texto bíblico, de manera que por medio del Espíritu Santo, usted, bien sea que sea un estudiante de la escuela sabática o un maestro de la misma, usted pueda desarrollar su propia mirada con ayuda del Espíritu Santo de Dios para que usted sea enseñado directamente por Dios. De esa manera nos complacemos en servirle en el nombre del Señor y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, sean todos bienvenidos. En esta oportunidad es nuestra intención comentar los textos bíblicos pertinentes a la lección número 10, titulada La Devolución. Así que de una vez vamos a orar y de inmediato comentamos los textos bíblicos para esta semana. Oramos juntos. Nuestro Padre Santo y bendito Señor, en el nombre precioso de Jesús, pedimos el cumplimiento de tu santa promesa, de enviar tu Santo Espíritu, Padre, para que alumbre nuestras mentes, nuestros corazones, y tomes nuestras débiles miradas y nos permitas contemplar a Cristo lleno de hermosura y santidad, para así, Señor, poder ser transformados por medio de la contemplación de Cristo en tu palabra. Gracias una vez más, Señor, por hablarnos e instruirnos. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos de inmediato a comenzar a comentar nuestro texto bíblico y para esta oportunidad vamos a empezar por el capítulo número 12 de Lucas. Lucas, capítulo número 12, versículo número 13 en adelante, nos dice lo siguiente. Los primeros versículos, es decir, desde el versículo número 13 hasta el versículo número 15, forman el contexto histórico que da ocasión a la parábola de Jesús. Y esto es muy importante comprenderlo, leerlo y tenerlo en cuenta, porque sin el contexto histórico, la parábola de Jesús no es comprendida como debiera. Toda parábola de Cristo tiene un contexto histórico y es necesario comprender el contexto para así entender cuál era la intención de la parábola que Jesús utilizaba como un medio de enseñanza. Nos dice así, versículos 13 en adelante. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esta es la enseñanza que la parábola va a ilustrar. ¿Cuál es la enseñanza que la parábola va a ilustrar? La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En conclusión, guardaos de la avaricia, porque la vida no depende de los bienes. Los bienes no llenan la vida. La vida no se garantiza con los bienes. Los bienes no traen seguridad al futuro de la vida de un hombre. Y esta es la verdad que la parábola va a enseñar. Vamos a leer entonces la parábola ahora. La parábola dice así. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, nota esto: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come,
bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, la parábola interpretada según el contexto histórico de lo que Cristo había enseñado en relación con aquel que quería que el maestro fuese juez y partidor de la heredad que él debería recibir de parte de su hermano, era que la abundancia, atención con esto, la abundancia, el superávit, el plus de la producción y el acaparamiento de estos bienes no garantiza absolutamente nada para la vida futura. ¿Por qué? Porque a este hombre que pensó guardar los frutos en graneros mayores para tener paz y garantía de un buen futuro, reposado, tranquilo, sin problemas para los días venideros, su plan no salió bien. ¿Por qué? Porque la vida no depende. La vida y su seguridad no puede ser garantizada por lo que se posee. En otras palabras, usted y yo no tenemos forma de comprar el futuro. No tenemos forma de garantizar que el mañana será bueno, será en paz, será de bonanza y no tendremos problemas, no tendremos dificultades, no tendremos estrecheces ni precariedades. No podemos comprar el futuro. Eso es lo que Cristo está enseñando. Ahora mira, este monólogo, este soliloquio de esta persona que en la parábola habla para sí mismo, para su alma, y conversa consigo mismo diciendo: alma, reposa, tienes muchos frutos, regocíjate. Pregunto, ¿a qué discurso bíblico te hace referencia? ¿A qué discurso bíblico te recuerda cuando escuchas a este hombre hablar consigo mismo? Exactamente al discurso de Nabucodonosor en el capítulo número 4 del libro de Daniel. Vamos a echarle un ojo, vamos a mirarlo para ver de qué manera estas dos cosas se parecen. Daniel capítulo número 4, comenzando en el versículo número 29, nos dice lo siguiente. Vamos a leer rápidamente este valiosísimo pasaje de las Escrituras para interpretar en el contexto de Lucas capítulo número 12. Atención. Daniel capítulo número 4 versículo 29 comienza diciendo: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, recuerda que aquí está contando la historia que de acuerdo con la predicción de Daniel iba a suceder para Nabucodonosor. En otras palabras, a Nabucodonosor no le tomó esto por sorpresa. Nabucodonosor ya había sido anunciado por el profeta Daniel de lo que iba a acontecer. De manera que esta situación no solamente no le toma por sorpresa, sino que él, siendo advertido por Daniel, pudo haberla evitado mudando su mente y procurando con arrepentimiento la voluntad de Dios para su vida. Pero Nabucodonosor experimenta esta historia, por así decirlo, rechazando la providencia divina que le había anunciado lo porvenir. En otras palabras, Nabucodonosor rechazó la visión de futuro predicha por Dios por medio del profeta Daniel. Está rechazando a Dios, está rechazando la provisión de Dios para el futuro, está rechazando lo que Dios previó para él y se queda con su propia idea y planificación para el futuro. Nabucodonosor prefiere su propia versión del futuro, su propia garantía de futuro, que lo que Dios había dado para él por medio del profeta Daniel. Nabucodonosor experimenta lo siguiente. Dice así: habló el rey y dijo, versículo número 30, Daniel 4:30,
Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? La pregunta es, esta pregunta en el contexto del capítulo 4, ¿qué significa? La pregunta significa, ¿podrá Daniel y el Dios de Daniel realmente tener razón, siendo que este palacio, esta casa, estos muros, esta potencia, este imperio es tan fuerte, es tan poderoso, pareciera imposible derribar? ¿Cómo es que el Dios de Daniel puede creer que derribará esto que yo construí con mis manos? Ese es el significado de la pregunta. En otras palabras, lo que Nabucodonosor está haciendo es poner en duda, por causa de su propia fuerza y majestad, el anuncio de futuro que Dios le envió por medio del profeta Daniel. No está creyendo en la provisión de Dios, está haciendo caso omiso a la provisión de Dios y está prefiriendo lo que él mismo construyó, lo que sus manos y sus fuerzas y sus sentidos le comunican acerca de todo su poder e imperio, por encima del anuncio de Dios por medio del profeta Daniel. Eso es lo que está sucediendo aquí. ¿Y qué acontece? Miren lo que acontece. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y eso es exactamente lo que pasa con el hombre rico, insensato, del capítulo número 12 de Lucas. El hombre piensa que todo lo que puede amasar, todo lo que puede guardar, todo lo que puede acaparar, le van a garantizar que el futuro o porvenir sea exactamente como él lo está previendo, como él lo está anticipando, como él lo ha comprado con sus bienes. Pero esto es una absoluta necedad, al igual que la necedad de Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque el futuro, la vida, el bienestar del día de mañana no depende de lo que las manos y el poder de las manos construyen hoy. No depende de la sabiduría propia para anticiparse. El futuro depende solamente del Dios que por encima de cualquier otra cosa, como prueba de su divinidad en los discursos hacia los supuestos dioses en la época de Isaías, Jeremías y Ezequiel, Dios ponía como evidencia de su sola y exclusiva divinidad por encima de los dioses falsos de los países paganos. Dios ponía el conocimiento del futuro y llamaba a los demás diciendo: venid, profetizad, decidme cómo serán los días venideros para saber si sois dioses. Solo Él, el Dios verdadero de la Biblia, conoce el futuro. Y como lo conoce, solo dependiendo de Él podemos nosotros estar seguros. Dios no promete en su palabra que nosotros podremos anticipar exactamente cómo serán los días postreros de nuestra propia vida. Cómo será nuestra vejez, cómo serán los años de retiro, cómo serán los años después de los años productivos. Dios no nos ha dado en su palabra forma alguna de saber y anticiparnos y garantizar para nosotros mismos los últimos días de nuestra vida en la tierra. Pero Dios nos ha dicho que Él es el buen pastor y que nada nos faltará si dependemos de esa preciosa voz que como ovejas nos señala el camino. Él ha prometido que no faltará el pan de cada día. Y por tanto la vida del cristiano debe ser caracterizada por la dependencia total, constante, diaria, incluso para las previsiones materiales y para la vida futura, presente, la dependencia de Cristo en la oración constante, la entrega diaria, el sometimiento diario de nuestra voluntad a Él, es lo que garantiza la vida del cristiano.
No tenemos forma alguna de construir muros suficientemente grandes para impedir los desastres, para impedir las catástrofes, para impedir las vicisitudes de la vida que puedan sobreponerse y levantarse y destruir lo que hemos construido durante los años productivos de la vida. No tenemos forma de evitar ni antídoto disponible para garantizar que los días venideros, cuando vengan los nietos, cuando los hijos ya crezcan y abandonen el hogar, van a ser tranquilos, vamos a poder disfrutar y comer de todo lo que hemos construido y nuestra alma va a reposar sin necesitar confianza en Dios constante y absoluta, sino que va a poder reposar en la construcción mental de una confianza que depende de una cuenta bancaria bien llena, de unas propiedades que nos estén dando nuestra retribución mensual. No. La confianza en los últimos años de la vida también depende de Dios. La vida durante los últimos años de vida debe también ser caracterizada por una vida de profunda y absoluta dependencia. Entonces, ¿cuál es el problema del rico insensato de Lucas capítulo número 12? Que la confianza para sus días finales, la confianza para su futuro, dependía de saber, de observar todos los días cuánto había guardado, cuánto tenía asegurado, cuánto tenía dentro de su mano y poder en los graneros que había construido. Vamos a traducirlo al lenguaje común, al lenguaje actual de nuestra vida y sociedad. Nuestra confianza para los días de la jubilación, del retiro, después de los años productivos de la vida y de trabajo, nuestra confianza no depende. Nuestra paz no consiste en meterse y revisar todos los días, por lo menos una vez a la semana, cómo están los activos, cómo está el dinero ahorrado del retiro y jubilación, cómo están los rendimientos de los fondos invertidos en el portafolio de inversión y mirar las cuentas, mirar cuánto dinero hay en la cuenta bancaria y reposar diciendo: todavía tengo suficiente para unos 20 o 25 años más de vida. No, nuestra confianza no depende en eso. Y atención con lo que voy a decir. No hay ningún problema en hacer previsión para una vida después de los años productivos, posterior al trabajo. No hay ningún problema con hacer provisión para eso. El problema está en dónde pones tu confianza, en qué depende tu paz, en qué consiste tu reposar. En eso está el problema. Si tu reposar consiste, si tu paz consiste en revisar todas las semanas el número que aparece en tu cuenta bancaria y tomar de ello aliento, reposo y descanso y regocijo, allí tienes un problema. Tu problema consiste en que tu confianza se ha trasladado de Dios a tu propio yo, a tu propia capacidad para proveer, al dinero que has guardado y amasado con tu propia fuerza. Ese es el problema. Así que, mis queridos hermanos, nosotros necesitamos tomar esta lección y traducirla a una confianza y dependencia de Cristo, de Dios, que es el único que puede garantizar nuestros postreros días después de los años productivos. Vamos entonces a mirar algo más aquí. Vamos inmediatamente a mirar cuál es la noción, la enseñanza bíblica que Dios en su infinita sabiduría quería registrar y grabar en la mente de todos sus hijos. Y esto se encuentra en Salmo número 24. Vamos allá. Salmo número 24. Y de aquí, de este texto bíblico, vamos a desprender algunas lecciones de cómo Dios quería enseñar esto mismo a través de sus enseñanzas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vamos a mirar. Salmo 24, versículo número 1, nos dice lo siguiente. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. A ver, ¿cómo enseñaba Dios
en la época del Antiguo Testamento esta lección. De manera práctica, de manera económica, de manera funcional, para que en la vida económica de la sociedad israelita esta lección fuese objetivamente grabada en las mentes de ellos. ¿Cómo enseñaba Dios que la tierra era suya? Todo lo que en ella habita, toda su plenitud, Él es el dueño de todo. ¿Cómo Él enseñaba eso? Bueno, mira, en primer lugar tenemos el sistema de diezmos y ofrendas. ¿Ok? El sistema de diezmos y ofrendas llevaba a todo adorador, todo participante de la fe de Israel en el Dios vivo y verdadero, a considerar lo que tenía no como suyo propio, sino como de Dios, pues Dios se reservaba el derecho sobre una porción de las ganancias producidas por la tierra. Esto era una forma objetiva, contundente de enseñar que todo lo que se posee no es más que posesión en calidad de mayordomos, no en calidad de dueños. Pero había más, había muchas otras formas. Por ejemplo, aparte del sistema de los diezmos y las ofrendas, en el Antiguo Testamento existía lo llamado el séptimo año. El séptimo año era un año en donde la tierra no se sembraba. Y si la tierra no se sembraba, entonces ¿de qué cosa iba a comer al pueblo? El pueblo comía de lo que la tierra producía, de parte del mismo Dios, atención, de parte del mismo Dios, y brotaba de sí. En otras palabras, el pueblo no sembraba, el séptimo año la tierra descansaba, ¿y qué iba a comer el pueblo? Pues Dios se encargaba del pueblo, Dios proveía, Dios enviaba la lluvia, Dios regaba las semillas dejadas en el sexto año, de manera que por milagro, por sostén, por el poder de Dios, el pueblo era alimentado durante el séptimo año, la tierra descansaba y el pueblo aprendía que comía no gracias a su fuerza, sino gracias a que Dios, como poseedor de todo, legítimo dueño de todo, los alimentaba cuando ellos eran obedientes para dejar la tierra descansar. Al mismo tiempo también había reglas, leyes, como por ejemplo, de todo cultivo sembrado, los pobres, las viudas, los extranjeros podían venir y comer dentro del lugar, dentro de los sembradíos, todo lo que pudiesen, mas no era permitido tomar para llevar. Y esto era maravilloso. Al mismo tiempo también se dejaba, después de la primera cosecha, los restantes, el remanente de la tierra que no era arrancado en la primera cosecha, también se dejaba para los pobres, las viudas y los extranjeros, de manera que todo el que tuviese posesión de tierra cosechaba una vez lo mejor de la tierra y lo restante que quedaba no era para ser vendido, era para que los pobres, los necesitados, las viudas y los extranjeros viniesen y tomaran de la cosecha que había restado. Esto era maravilloso, absolutamente maravilloso. Y Dios enseñaba a través de estas lecciones objetivas que la tierra era de Él, no era de aquellos poseedores temporales. Y por último, en el Antiguo Testamento, cada 7 ciclos de 7 años o cada 7 ciclos de años séptimos, en otras palabras, después del año 49, cada 7 ciclos de 7 años venía el año jubileo. El jubileo era anunciado por los sacerdotes desde el templo y proclamaban, atención, la liberación de todas las posesiones adquiridas durante esos 50 años. Todo lo que se poseía, tierras adquiridas, incluso personas, siervos, trabajadores, esclavos que se habían adquirido durante esos 50 años, todos volvían a su libertad y las tierras adquiridas eran regresadas a sus dueños originales. De manera que una persona sabía que podía realizar una inversión en la tierra, pero jamás sería
dueño absoluto de ella, porque al cabo de 50 años debía devolver la tierra a su antiguo dueño original. Y esto es maravilloso, porque entonces Dios quería enseñar que la tierra pertenece a Él, que en Él se encuentra el poder de hacer la riqueza, no en nosotros mismos. Y así esta lección de darle a Dios lo que le corresponde, de reservarle a Dios lo que es suyo, de vivir dependiendo de Él y no adquirir para nosotros, de manera que estas posesiones representen nuestra paz, nuestro descanso y nuestro regocijo. Esto era evitado de manera objetiva por estas medidas económicas en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, sin embargo, también tenemos algunas otras medidas, como por ejemplo, tenemos un texto absolutamente maravilloso que nosotros haríamos muy bien en hacer, hablando de la devolución a Dios de lo que es suyo antes de la llegada de la muerte. Y tenemos en el Nuevo Testamento dos textos que vamos a citar. Como ustedes saben muy bien, en el Nuevo Testamento continúa la práctica del diezmo. Jesús lo reconoce diciendo con aquellas palabras gloriosas: esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Y esto era necesario hacer es el diezmo, es necesario diezmar sin dejar de hacer lo otro, es decir, sin practicar la misericordia, o mejor dicho, practicar la misericordia, el juicio, la bondad, era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro, es decir, continuar con la práctica del diezmo. Y esto lo enseña Jesucristo en Mateo capítulo número 23. Sin embargo, tenemos en el Nuevo Testamento un episodio extraordinario. Un episodio extraordinario que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 4, y terminaremos con el texto de Gálatas, capítulo número 6, versículo número 6. Hechos, capítulo número 4, nos presenta cómo trabajaba, cómo este sentimiento, cómo esta verdad bíblica de Dios como real poseedor de todo y dueño absoluto de todo, era de manera objetiva enseñada también como parte de la iglesia primitiva. Se nos dice en Hechos, capítulo número 4, versículos 33 en adelante, lo siguiente: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Y a continuación nos dan el ejemplo de un hombre llamado José, de sobrenombre Bernabé, que tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esto es realmente maravilloso. Aquí vemos que los hombres convertidos al mensaje, al evangelio de Jesucristo, no se creían dueños de nada. Esto no quiere decir que usted y yo, el día de mañana, vamos a vender todo lo que tenemos, vamos a dar todo lo que tenemos para cualquier obra que Dios haya mostrado. No significa eso. No significa que usted desde ahora en adelante no pueda tener propiedades. No significa eso. ¿Por qué sabemos que no significa eso? Porque luego que nosotros leemos el capítulo número 5 y los primeros versículos, Pedro, cuando va a reprender a Ananías, mira lo que le dice Pedro a Ananías. Lo siguiente: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Escucha lo que Pedro dice: reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, fíjate lo que Pedro le está diciendo. El problema no era retener la propiedad, porque Pedro le dice: mira, Ananías, reteniendo la propiedad no se te quedaba a ti, no era tuya, no continuaba siendo tuya. Y si la vendías, la propiedad aún no estaba en tu poder, porque tenías el dinero en la mano, seguía siendo tuya, y no hay ningún problema con eso. El problema de Ananías fue que él vendió la propiedad, dijo a la iglesia dirigida por el Espíritu de Dios
la iglesia de los apóstoles, dijo que estaba entregando el dinero de la propiedad completo cuando había retenido y sustraído una parte. La mentira fue el pecado que el Espíritu Santo no perdonó en esa oportunidad. ¿Por qué? Porque se le mintió al Espíritu Santo, se blasfemó contra el Espíritu Santo, se jugó contra el Santo Espíritu de Dios que dirigía la iglesia apostólica en esta oportunidad del contexto de Hechos 4 y Hechos 5. Entonces, el problema no es retener propiedades, el problema no es tener como propiedad privada ciertas propiedades, no. El problema aquí, según el versículo número 4, era la mentira entonces que se había hecho en relación con el Espíritu Santo, mintiendo sobre el dinero que se había entregado a los pies de los apóstoles. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña el Nuevo Testamento aquí? Se nos enseña, mis queridos amigos, que en algunas ocasiones, la obra del Señor también requerirá de nosotros que sacrifiquemos lo que no es nuestro en realidad, lo que es de Cristo. Y cuando la necesidad lo requiera de nosotros, nuestro corazón necesita estar presto y abierto al Espíritu de Dios para hacer como el Espíritu de Dios nos indique. Esto es maravilloso, porque aquí los apóstoles no se presentan como pidiendo las propiedades. Aquí se presenta el Espíritu Santo, mismo Espíritu Santo, a quien Ananías le va a mentir en el capítulo 5, es el mismo Espíritu que movía los corazones para que estas personas pusiesen, según la necesidad, a los pies de los apóstoles las propiedades vendidas. El Espíritu los movía a hacer semejantes cosas. Y por esa razón nosotros siempre debemos ser demasiado cuidadosos para permitir que sea el Espíritu Santo que se mueva y muestre lo que hacer, y no asumir posiciones de pedir y creernos en la capacidad de decirle a nuestros amigos y hermanos lo que ellos deben hacer con sus propiedades. No somos nosotros. Así como los apóstoles no decían, vende tú esto, vende tú esto. Era el Espíritu que movía los corazones. Y eso es demasiado importante. Por último, en el Nuevo Testamento se nos presentan textos maravillosos, como es el texto que encontramos en Gálatas capítulo número 6. Versículo número 6, texto con el cual nosotros finalizamos. Gálatas 6:6 termina diciendo así, en este momento, para nosotros, de esta manera: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es, si usted es enseñado en la palabra de Dios, usted también puede hacer participante de todo lo bueno que usted tiene a esa persona que lo ha instruido a usted en la palabra. Esto aquí era una forma apostólica de ejercitar el sentido de gratitud y aprecio por el don de la palabra recibida para los maestros que enseñaban. Aquí esto es parte de lo que el apóstol Pablo le dice en la epístola a los Gálatas a esta comunidad. Y era una medida así de implementar el sentido de gratitud y el sentido de apoyo a la obra de Cristo, a la obra de Dios que se hace para la predicación del Evangelio. Así que en esta lección, mis queridos amigos y hermanos, lo más importante que nosotros podemos resumir para finalizar es recordar que nuestra vida es una vida temporal, es una vida pasajera. Y Dios es el absoluto y verdadero dueño de todas las cosas. Por tanto, permitamos al Espíritu Santo que nos indique, que nos mueva, que nos muestre la necesidad para contribuir con la obra de Dios y así poder edificar tesoros en el reino y no hacer de estos tesoros
nuestros la fuente de nuestra paz y confianza para los últimos días de nuestra vida. Habiendo dicho eso y esperando que usted haya sido edificado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos despedimos en esta ocasión diciéndoles bendiciones. Chao, chao.